Hola chicos y chicas, bienvenidos a un video más de Papá Profesor para Matemáticas y Ciencias. Primero que todo quiero decirles que he estado un poco alejado de las redes sociales, principalmente por los problemas que había en Santiago con las protestas de este fin de semana y que se han extendido durante estos días de semana. Pero a partir de hoy vamos a empezar a retomar con mucha más fuerza este tipo de material para que podamos preparar y rematar el semestre de la mejor manera en todos los ramos donde ustedes lo necesiten. Primero que todo, antes de entrar en materia, quiero anunciarles que lo prometido es deuda. Ya estamos en Facebook e Instagram, ¿vale? Búscanos como el Papá Profesor en cada uno de esos canales. Aparte de ir subiendo material en cada uno de estos canales, vamos a ir dando también consejos para relajarnos antes de las pruebas, para ir creando hábitos de estudio, tanto para papás como para chicos y jóvenes. Entremos en materia. El video de hoy va a ser acerca de transformaciones isométricas 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque nosotros ya tenemos en el canal algunos videos acerca de este tipo de transformaciones, principalmente dirigidos a los chicos de sexto básico, pero el video de hoy va a ser dirigido para los chicos de octavo, donde las transformaciones isométricas son muy parecidas, de hecho son las mismas, pero se pueden deducir otras propiedades a partir de este tipo de transformaciones. Vamos a ir entrando en detalle en cada una de ellas. El video de ahora es principalmente dirigido a los temas de traslación y reflexión, ¿vale? Vamos a hacer un video aparte para rotación porque ahí podemos hacer algunas cosas más simpáticas con ese tipo de transformación. Primero que todo, como recordatorio, ¿qué es una transformación isométrica? En el video de sexto también lo mencionamos, pero aquí lo vamos a volver a recalcar. Primero que todo, la transformación isométrica es el movimiento de una figura, conservando área y forma. Es decir, que la figura resultante, luego de aplicarle una transformación isométrica a una figura original, va a ser congruente con la figura original, ¿vale? ¿Qué significa congruente? Precisamente estos dos conceptos, área y forma. No tiene nada que ver el color, no tiene nada que ver la orientación que tiene la figura, sino que tiene que seguir siendo un triángulo, por ejemplo, tiene que seguir teniendo el mismo tamaño que el triángulo original y en general debe conservar estas dos propiedades, área y forma. Ahora, como les decía, las transformaciones isométricas son principalmente tres, ¿vale? Cada una de las transformaciones puede tener algunas variaciones, pero básicamente son muy parecidas. Son la traslación, la reflexión y la rotación. Vamos a comenzar inicialmente con la traslación. Es la transformación isométrica más intuitiva, más sencilla de comprender y donde tenemos menos conceptos involucrados. Y a su vez es más fácil de construir. Una traslación debería ser muy sencillo de hacer si nos sale en alguna prueba. ¿Qué es una traslación? Básicamente es tomar todos los puntos de la figura y moverlos una misma distancia en una misma dirección. Cuando decimos todos los puntos de la figura, quiere decir todos los puntos del contorno y del interior que están involucrados dentro del área. Ahora, como vamos a ir viendo en cada uno de los ejercicios que vamos a ir desarrollando en este video, para poder hacerlo, dado que vamos a trabajar principalmente con polígonos, es decir, figuras que tienen cada uno de sus lados de forma plana, no vamos a trabajar aún con superficies curvas o con figuras curvas. El ejercicio va a constar básicamente de identificar los vértices, es decir, donde se juntan cada uno de los lados planos. Cuando hacemos una transformación isométrica, entonces, podemos concentrarnos principalmente en los vértices y vamos a tener la transformación de la figura completa. Por ejemplo, aquí ya vamos a entrar en materia. Tenemos este triángulo en un plano cartesiano. Esto ya es una novedad con respecto a los videos anteriores. Esto ya debería estar más o menos dominado en octavo básico, pero vamos a ir explicándolo en detalle como si fuéramos a partir desde cero. Como recuerdan, un plano cartesiano, y recalco la palabra plano, es decir, con dos dimensiones, diferente a un espacio cartesiano que ya involucra tres dimensiones, y como vamos a ver en el futuro, podemos incluso crear espacios cartesianos de n dimensiones. Pero ahora nos vamos a concentrar en un plano cartesiano de dos dimensiones, identificadas con la letra X y con la letra Y. Usualmente, entendámoslo bien, usualmente el X es horizontal y el Y es vertical, ¿vale? Ahora,
estas son solamente denominaciones. Lo importante aquí es que el eje horizontal tiene que formar un ángulo de 90 grados con el eje vertical. Cuando luego entremos a un espacio, va a haber otro eje que va a proyectarse desde el plano, que también va a formar un ángulo de 90 grados con los otros dos ejes. Vamos a entrar luego en otro video a explicar ese tipo de cuestiones que también tienen una significancia bastante especial en las matemáticas, pero también en la física. Volvamos a nuestro ejemplo. Sobre este plano cartesiano tenemos un triángulo. Todo triángulo está definido por 3 puntos, ¿vale? En este caso tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Si se fijan, utilicé una hoja diferente para mostrar este ejemplo, que pudiese ser cuadriculada para ir generando las proporciones correctas dentro de la figura. El ejercicio en particular me pide trasladar este triángulo 2 posiciones hacia arriba y una a la derecha. Es decir, 2 posiciones hacia arriba, perdón, 2 posiciones hacia arriba y una hacia la derecha. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque en el plano cartesiano y en general en las traslaciones es muy importante la dirección. Ella nos va a definir qué tipo de vector vamos a hacer o vamos a utilizar para realizar la traslación. Luego vamos a ver en el siguiente ejemplo que es un vector. Entonces, tomemos los vértices como decíamos inicialmente. Por ejemplo, comencemos con el A. El A debería moverse 2 posiciones hacia arriba y una a la derecha. 2 posiciones hacia arriba y una a la derecha. ¿Vale? Es decir, pasaríamos del punto 4.6, y lo vamos a ir escribiendo acá, lo voy a hacer con este lápiz, el A, que es el punto 4.6, pasaría al A' con las siguientes coordenadas. El primer componente de este par ordenado, todos los puntos dentro de un plano cartesiano se denomina par ordenado. Los pares ordenados, el primer componente es el X, el eje horizontal. Si estamos moviéndonos una posición a la derecha, equivale a decir que al 4 hay que sumarle 1. ¿Por qué sumarle? Porque nos estamos moviendo hacia la derecha, es decir, hacia la derecha vamos aumentando y acercándonos hacia el infinito positivo. Si nos estuviéramos moviendo hacia la izquierda, deberíamos restar, o lo que es lo mismo, sumarle un valor negativo. Coma. Nos estamos moviendo 2 posiciones hacia arriba, por ende, al segundo componente, que es el vertical, deberíamos sumarle 2 posiciones. Lo mismo. Si en lugar de ir hacia arriba fuéramos hacia abajo, deberíamos restar, o lo que es lo mismo, sumarle un valor negativo. Ok, realizando esta operación nos damos cuenta que A' tendría por valor 5,8. Es decir, al par ordenado original le sumamos una posición a la derecha y 2 posiciones hacia arriba. Entonces, nuestro A' va a ir ubicado en la posición 5, no, me pierdo un poco con la cuadrícula, 5,8 A'. Repitamos las mismas transformaciones para cada uno de los puntos. Ahora para el B, que originalmente es el punto 5,1, pasa a ser B' producto de la transformación, donde el par ordenado se aumenta en 1 en el primer componente, es decir, pasa de 5 a 6, y se aumenta en 2 en el segundo componente, es decir, pasa de 1 a 3. Por lo tanto, nuestro B' va a estar en el punto 6,3. Me encantan las escuadras porque me permiten ir generando
líneas rectas y a su vez ángulos rectos. Les recomiendo, si tienen una prueba de transformaciones isométricas, utilizar escuadras y ojalá de un tamaño no pequeño. Al menos en la traslación es lo único que necesitan. Ahora con el C. Pasamos del punto 2,3. Ya creo que está quedando más o menos claro el procedimiento que estamos utilizando. A sumarle 1 al primer componente, es decir, pasamos a 3. Y sumarle 2 al segundo componente, es decir, pasamos a 5. El punto 3,5 estaría ubicado aproximadamente en esta posición. C'. Ok, luego que ya ubicamos los nuevos puntos en el plano cartesiano, procedemos a unirlos. Fíjense que en un triángulo, o mejor dicho, cuando tenemos un conjunto de 3 puntos, solamente hay una forma de unirlos para formar una figura cerrada. ¿Vale? A con el B, B con el C, A con el C. Ok, acabamos de generar una transformación isométrica a partir del triángulo original ABC en las posiciones A4,6, B5.1 y C2.3 al triángulo A'B', C', donde A' toma el valor 5.8, B' 6.3 y C' 3.5. Si se fijan, y voy a volver a utilizar esta hoja para que sea muchísimo más notorio, todos los puntos de la figura, discúlpenme, se trasladaron un vector, es decir, se trasladaron en una dirección y una distancia. Por ejemplo, el B' con el punto original B se movieron a través de esta distancia en esta dirección. El C con el C', bueno, aquí coincide con este lado del triángulo, se movieron en esta dirección. Y el A con el A', lo mismo, se movieron en esta dirección. Con esto vamos a aprovechar de introducir el concepto de vector, que tiene muchísima importancia en las matemáticas y sobre todo en la física. ¿Vale? Este es un concepto totalmente aplicable. En este caso particular tenemos un vector de traslación. ¿Y qué es un vector? Es una magnitud que tiene una dirección. Quizás ya en octavo han escuchado este concepto de vector y quizás antes. ¿Vale? El vector permite hacer una representación matemática de fenómenos que tienen una magnitud, pero también tienen una dirección. Van en cierto sentido. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad va en una dirección y tiene una magnitud. ¿Vale? Es distinta la velocidad hacia allá que la velocidad hacia acá. En un caso hay que sumarla, por ejemplo, si yo quiero hacer un ejercicio para ver cuáles son las velocidades relativas, y en el otro caso hay que restarla. ¿Vale? Esto va en contraposición con las magnitudes que son escalares, tal como la temperatura. La temperatura tiene una magnitud, ¿vale? Pero no tiene una dirección. La temperatura no va en la dirección norte ni va en la dirección sur. ¿Vale? La magnitud temperatura está asociada a un punto específico en un espacio o en un plano, pero no tiene una dirección. Para entenderla de forma específica, siempre vamos a estar en presencia de un vector cuando tenemos involucrada una magnitud y una dirección. Ahora vamos a hacer el cálculo de un vector. Si se fijan, en el ejercicio anterior, el vector estaba definido por el movimiento de dos posiciones hacia arriba y una a la derecha. Si lo escribimos acá, dos posiciones hacia arriba y una a la derecha. Recordemos, una posición a la derecha involucra un valor positivo. Dos posiciones hacia arriba involucra un valor también positivo porque va hacia arriba. Entonces podríamos tener un ejercicio de traslación donde se involucre el concepto de calcular cuál es el vector de traslación. Aquí, si se fijan, tenemos dos figuras congruentes a la cual se le aplica una traslación. ¿Vale? Pasamos de este romboide
A, B, C, D al romboide congruente A', B', C', D'. Entonces lo que nos piden en este ejercicio es calcular cuál es el vector de traslación involucrado para poder realizar esta traslación. De hecho, si podemos encontrar un vector, podemos concluir sin lugar a dudas que es una traslación. Si no podemos encontrar un vector único, quiere decir que en verdad no hay una traslación involucrada y las figuras no son congruentes. Comencemos a analizar. Por ejemplo, A' es el vector, o mejor dicho, la posición 11,8. Y a su vez, A, que es el punto original, está ubicado en 5,3. De alguna forma, el punto 5,3 pasó a ser el punto 11,8. ¿Cómo lo podemos hacer? Restando vectorialmente A' y A. Es decir, aquí vamos respetando la posición de los pares ordenados. Restamos los primeros componentes, 11 menos 5, y restamos los segundos componentes, 8 menos 3. Eso nos da resultado el vector 11 menos 5 es 6, 8 menos 3 es 5. El vector 6,5. Es decir, para pasar de A a A', se tuvo que hacer un desplazamiento de traslación de 6 posiciones hacia la derecha, es decir, positivas, y 5 posiciones hacia arriba, también positivas. Ahora, apliquemos este mismo vector para corroborar en el resto de los puntos. Si sumamos este vector al punto B, nos da B más vector 6 más 4, 10, 5 más 1, 6, que es exactamente al punto B'. Hagámoslo ahora con el C más B. 1 más 6, 7. 1 más 5, 6, que es igual al punto C'. Por último, hagámoslo con el D. 2 más 6, 8. 3 más 5, 8, que es igual al valor de D'. Perfecto. Por tanto, el vector de traslación que se tuvo que aplicar para pasar de esta figura a esta fue el vector, y vamos a colocarlo con el símbolo de vector, una flecha hacia la derecha, fue 6,5. Ahora pasemos al siguiente ejemplo, la reflexión. La reflexión es otra transformación isométrica y es análoga al espejo. Aquí vamos a ver una definición un poco más rigurosa. ¿Vale? La reflexión es un poco intermedia en dificultad con respecto a la traslación y la rotación. La rotación es la más compleja a mi parecer y la traslación es la más sencilla. La reflexión está en un punto intermedio. La reflexión surge de asociar a cada punto de una figura un punto que vamos a llamar imagen. La idea es que tanto la imagen como el punto original estén a la misma distancia de algo que vamos a llamar eje de simetría, que es una recta. Veámoslo aquí con un ejemplo. ¿Cómo construimos una reflexión? Aquí no necesitamos papel cuadriculado, ¿vale? Solamente vamos a utilizar una escuadra. ¿Cómo construimos una reflexión? Siempre con un eje de simetría. Es lo único que necesitamos. En la traslación necesitamos una dirección y una distancia. ¿Cuánto nos tenemos que mover y en qué dirección? En la reflexión solamente necesitamos el eje de simetría, nada más. ¿Cómo la construimos? Lo vamos a hacer con esta escuadra.
¿vale? Lo primero es que vamos a lanzar líneas desde cada vértice hacia el eje de simetría, con la característica que siempre tienen que formar un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Vamos a hacerlo simplemente con escuadra. Se supone también que se puede hacer con regla y compás, pero vamos a hacerlo así. Lanzamos líneas, utilicen la característica de su escuadra para que puedan asegurarse que están formando ángulos rectos. Aquí vamos a utilizar esto de acá, ahí. Intenten que quede lo más derecho posible para que se pueda realizar de forma perfecta, ¿vale? Para que quede lo más cercano posible a la realidad. Ahí. ¿Vale? Ahora que ya tengo la línea guía generada, voy a prolongarla y voy a hacer que cruce mi eje de simetría. Vale. ¿Por qué tienen que cruzar el eje de simetría? Aquí lo voy a explicar. ¿Vale? Ahora midan la distancia entre el punto A y el eje de simetría y replíquenla desde el eje de simetría hasta otro punto que va a ser la imagen y va a ser el A'. Por ejemplo, aquí voy a medir con el 1, desde el 1 hasta el eje de simetría. Esto mide aproximadamente 7,2, utilizando el mismo punto de origen. Debo repetir mi distancia 7,2 y la voy a ubicar acá. Este es mi punto A'. Vamos a hacer lo mismo con el C, midiendo desde el 1. Esto es una costumbre que tengo desde que tenía clases de física, para no cometer errores de dimensionamiento, no medir desde el 0, sino que medir desde el 1. Es 9.2 y vamos a replicar lo mismo acá, 9.2. Este punto va a ser la imagen de C, es decir, C'. Y ahora hagamos lo mismo con el punto B. Este es un punto mucho más corto, así que 3.6, midiendo desde el 1, 3.6 acá. Este sería el B'. Y lo mismo, tenemos 3 puntos. Por tanto, solamente hay una forma de unir todos los puntos y vamos a formar un triángulo. A con B, A con C y C con B. Perfecto. Ya tenemos nuestra imagen simétrica con respecto a este eje de simetría. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy parecido, pero con otras características. Tenemos las dos imágenes simétricas y tenemos que determinar cuál es el eje de simetría. Es un proceso análogo al anterior. Unimos cada uno de los puntos, es decir, el punto original con su punto imagen. Aquí tenemos un cuadrilátero, ¿vale? Del tipo trapezoide. A con A', B con B', C con C' y D con D'. Ahora calculamos la mitad o el punto medio de cada una de las líneas. Aquí, por ejemplo, tenemos entre A, escribirlo con este lápiz para que sea más notorio, entre A y A' tenemos una distancia de 10,6, es decir, el punto medio está en el punto 5.3.
Entre B y B' tenemos una distancia de 5,4. Y la mitad en ese caso sería 2,7. ¿Vale? Entre C y C' tenemos una distancia de 13,5. C y C', 13,5. Es decir, aproximadamente la mitad. Si la mitad de 13 es 6,5 y la mitad de 5 vamos a aproximarla a 2, sería aproximadamente 6,7. Vamos a aproximarlo a 6,8. Y entre D y D' tenemos una distancia de 4,5 y ahí la mitad sería 2,2 aproximadamente. Ok, con cada uno de los puntos medios ahora trazamos una recta. Y listo. Tenemos el eje de simetría necesario para que a través de una reflexión pasemos de la figura ABCD, el trapezoide. Recuerden que un trapezoide es un cuadrilátero donde no hay ningún lado paralelo, al trapezoide A', B', C', D'. Ok chicos, espero que este video les haya sido de utilidad. Es un poquito más largo que los videos que generalmente hacemos, pero he intentado ser lo más detallado posible para que se puedan abarcar todos los casos posibles en el caso de una traslación y una reflexión. El próximo video va a ser acerca de rotación, va a ser más corto, pero también va a ser muy detallado para que no tengan ningún problema durante las pruebas y puedan tener el conocimiento profundo necesario para que no los pillen jamás en un ejercicio de este tipo. Muchas gracias y que tengan un excelente día, sobre todo a los que están en Santiago, y un saludo especial para los chicos de octavo A del PCJ. Muchas gracias, que estén muy bien.